Buenos días, bendiciones para cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, que domingo a domingo siempre están pendientes de las enseñanzas que tu hermano Pastor Isidro Romero les va a mandar. Y esta mañana aquí estamos para compartir una enseñanza más con ustedes, para compartir un tema que te pueda ayudar en tu diario vivir, un tema que tú puedas ponerlo en práctica, pero que te des cuenta que no estás solo en este diario vivir. Hoy es un día muy precioso, hoy es un día bello, un día hermoso para poderle dar gracias a Dios, para poder demostrar que tanto amamos a nuestro Señor Jesucristo en base a lo que Él hizo hace muchos años atrás de pagar por nosotros en la cruz del Calvario, por nuestros pecados, por nuestra falta, por todo lo que nosotros habíamos y estamos aún haciendo, Él ya pagó. Pero hoy, esta mañana, quiero tocar un tema que yo le he titulado ¿Qué tan grande es tu Dios? ¿Y por qué quiero tocar este tema de esta manera? Hoy en día nos estamos o nos hemos acostumbrado o nos estamos acomodando a un estilo de vida en el cristianismo en el cual solamente cuando vemos a Dios actuar en una enfermedad, cuando vemos a Dios actuar en un problema visible, le queremos creer. Pero cuando Dios actúa en esa cantidad de problemas invisibles que no vemos, se nos hace difícil a veces creer. Y es allí donde, mi querido amigo, mi querido hermano, yo quiero enfocarme hoy, esta mañana, en esta enseñanza. ¿Cuál es el tamaño de tu Dios? ¿Qué tan grande es nuestro Dios en tu vida? Porque de eso va a depender la bendición, de eso va a depender la gracia, de eso va a depender el que Dios actúe en tu vida. Mira, a raíz de la historia, en la Biblia hemos encontrado de muchos personajes que minimizaron a Dios y al haberlo minimizado les costó caro en su vida. Entonces hoy, esta mañana, quiero dejarte esta enseñanza ahí en tus manos para que la medites y quiero hablarle quizás específicamente a aquella persona que ya practica una religión, que ya se denomina de alguna iglesia, pero está pasando por situaciones en que en unas partes le creo a Dios, pero en otras no les creo. Mira, qué interesante. En la Biblia encontramos que nuestro Señor Jesucristo, que nuestro Dios Padre, que nuestro Dios Jehová, en un determinado momento, vio el sufrimiento de su pueblo Israel en una esclavitud allá en Egipto. Llevaban 420 años de esclavitud. Y Él les había prometido un libertador. Y como el día de hoy, así como Dios en aquel tiempo les prometió un libertador, nuestro Señor Jesucristo también prometió que regresará por su iglesia. Pero ¿qué sucede, mi querido amigo, mi querido hermano, cuando nosotros le creemos a medias a Dios? El pueblo de Israel esperaba que le llegara un hombre o que llegara un Dios con un ejército y arrollara a Faraón en Egipto y que lo destruyera y le diera esa tierra para ellos. Pero el plan de Dios era completamente diferente. Y decidió preparar un hombre que lo preparó allí mismo en Egipto, lo preparó en casa de Faraón, pero luego lo mandó al desierto a una preparación y ese hombre regresa ya con esa preparación para ser el libertador. Desde ahí el pueblo de Israel empieza a tener sus dudas. No creen completamente en Dios, porque ¿cómo es posible que un solo hombre vaya a poder doblegar a un faraón con la autoridad que tenía el rey de Egipto? Pero es allí donde Dios empieza a manifestarse una, otra y otra vez con 10 plagas que doblegaron a Faraón. Y cuando lo doblegaron, el pueblo de Israel empezó a creer. Pero apenas habían salido de Egipto y se enfrentaron a la primera dificultad, se les olvidó el poder de aquel Dios que había doblegado a Faraón
y que lo había humillado y que les había permitido irse, y ahora están viendo que están atrapados en un problema. Era el primer problema, la primera dificultad, y a esa ellos se enfrentaban, pero empezaron a dudar del poder de Dios. Y a lo largo del caminar, el pueblo de Israel sufrió en esa travesía una tierra prometida que estaba a 15 días de camino. Les tocó 40 años caminar en el desierto, porque cada vez que un problema se les presentaba, hacían pequeño a Dios. Tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué nos cuenta esta historia del pasado? Porque hoy, esta mañana, mi querido amigo, mi querido hermano, yo no sé cuál es la dificultad que tú estás pasando. Yo no sé cuál es el problema que hoy te está agobiando. Pero si tú hoy le empiezas a dar la autoridad y el poder a ese Dios que de alguna manera rescató al pueblo de Israel, que lo libertó, ese mismo Dios, ese mismo Cristo Jesús, hoy, esta mañana, está aquí para demostrarte su poder. Pero no lo minimices, no lo hagas pequeñito, no le digas a tu problema que es más grande que tu Dios. Mira, el rey Saúl cometió ese error cuando vio a Goliat de frente y se le olvidó todas las batallas que Dios le había dado y empezó a ver el tamaño del gigante, y eso hizo que le diera miedo, se amedrentara y estaba a punto de perder la batalla si no aparece aquel joven llamado David en su rescate. Hoy, este día, esta mañana, empieza a creer en ese Dios. Si ese Dios ya restauró tu matrimonio, si ese Dios ya te sacó de las drogas, del alcoholismo, si ese Dios ya te sacó de deudas, si ese Dios ya restauró todo lo que estaba perdido, pero ahora te enfrentas a un nuevo problema, y porque este problema lo miras más grande, crees que Dios no puede con él, te estoy invitando a que hoy cambies tu manera de pensar. El pueblo de Israel tenía una tierra prometida. Y Moisés decidió escoger 12 hombres, uno de cada tribu, y los mandó a que fueran a investigar, a que fueran de espías a aquella tierra que Dios les había prometido. Oye, qué interesante. Una tierra que Dios ya había prometido. Eso significa que no había vuelta atrás, porque Dios no es hombre ni es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Por lo tanto, si Él ya había prometido, esa tierra era de ellos. Pero aquellos hombres van y visualizan lo que hay en la tierra prometida. Y de aquellos 12 hombres que van, regresan 10 con una mentalidad negativa, con una mentalidad derrotada, con una mentalidad de miedo, de angustia. Y solo 2, solo Caleb y Josué, regresaron viendo el tamaño del fruto que ahí se producía, viendo lo fértil que era aquella tierra, viendo los ríos y el agua que esa tierra poseía. Ellos vinieron con una visión completamente positiva. No le pusieron mente al tamaño del enemigo, le pusieron mente al tamaño de la bendición que Dios tenía para ellos. Y este es mi consejo en esta mañana. Hay una tierra prometida para ti que Dios ya la tiene preparada, pero tu miedo, tu duda, no te deja llegar a esa tierra prometida. Hoy te invito para que mires el tamaño de tu Dios y le des la magnitud que Él se merece. No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay situación imposible para Dios. Pero tú hoy tienes que empezar a creer en ese Dios a ojos cerrados. Si Moisés le hubiese puesto atención a aquellos 10 hombres, nunca ese pueblo hubiera entrado a la tierra prometida. Pero Moisés escuchó la voz de 2 valientes que sabían y creían que las promesas de Dios son reales. Y este es el mensaje que hoy, esta mañana, yo te quiero dejar a ti. Dios tiene una tierra prometida para ti. Dios tiene leche y miel prometida para ti. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra prometida es donde hay abundancia, es donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay felicidad. Y eso es lo que Dios tiene prometido para ti. Pero si tú hoy te encuentras frente al mar y dudas,
Si tú hoy te encuentras frente al río y dudas, si tú hoy miras el tamaño de Jericó y crees que no la puedes derribar, si tú hoy miras el tamaño de Goliat y crees que no se puede, entonces desde ya estás haciendo pequeño a Dios y Dios no va a actuar. Te invito porque hoy cambies esa manera de pensar. Te invito a que hoy cambies esa actitud que tienes. Pon una actitud positiva en esta mañana y mira cuán grande es el poder de ese Dios que un día pagó en esa cruz por nosotros. Mira qué sacrificio tan precioso el que hizo. Por lo tanto, esta mañana es necesario que tú reconozcas que Dios es grande. Si has estado dudando, te invito para que le pidas perdón. Si has estado con miedo de entrar a la tierra prometida, te invito a que ahora no mires lo que está enfrente. Mira lo que Dios tiene preparado para ti y vas a ver que es más fácil ingresar. Mi querido amigo, mi querido hermano, te saluda tu pastor Isidro Romero. Estas enseñanzas las dejo ahí para que tú las puedas compartir con una persona que consideres que lo necesita. También puedes buscar estas enseñanzas ahí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro Romero. Suscríbete al canal y ayúdame a compartir estas enseñanzas. Búscame en Facebook también como Isidro Romero. Y verás que juntos vamos a llevar el Evangelio. Hay personas que hoy este día se han levantado derrotados, destruidos, porque el enemigo los tiene amedrentados. Pero tú puedes ser ese enlace de llevarle este mensaje y demostrarle que hay una tierra prometida, la cual Cristo Jesús ya tiene preparada para nosotros. No te dejes amedrentar por el enemigo. No te dejes que te humille. No te dejes ver de menos. Tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú vales la sangre de Él. Tenemos un poder y una autoridad que Él nos dejó. Y Él dijo, cosas iguales o mayores a las que yo hago, ustedes harán en mi nombre. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que siempre miramos el tamaño de la dificultad y no vemos el tamaño de Dios. Hoy te invito para que le digas a tu problema cuán grande es tu Dios y no le digas a Dios cuán grande es tu problema, porque ahí es donde radica la diferencia de que Dios quiere hoy actuar en ti. Vamos a hacer esta pequeña oración para ti que vas a recibir este enlace, para ti que hoy vas a escuchar esta palabra. Esta oración dice así: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que he sido un pecador, pero hoy me arrepiento y lo recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Perdone mis pecados, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre nunca jamás. Amén y amén. Mi querido amigo, mi querido hermano, te dejo esta enseñanza para que la compartas, para que la disfrutes, para que la vivas, para que la practiques. Que el Señor me les bendiga y nos vemos, primero Dios mediante, el próximo domingo. Bendiciones.